Ey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Un saludo muy especial para todos, para todas y para todes. Nos alegra mucho tenerles acá presentes en este capítulo número 34 del podcast Háblalo. Con ustedes, John Steven Ospina. y Juan José Gómez Agudelo, Bueno, Juan, contame de qué vamos a hablar hoy. de la Ley Integral Trans Ya. Un tema muy importante y para hablar de él contamos con la presencia de Victoria Strauss. Ella es politóloga de la Universidad de Antioquia, transfeminista e integrante del equipo de actualización de la política pública para la población LGBTIQ+ de Medellín. También participó en los encuentros territoriales y departamentales para la construcción del proyecto de ley integral trans como invitada de la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género. Victoria, ¿cómo estás? Qué placer tenerte en este espacio. Hola, muy buenos días para todas, todos y todos los seres que puedan escuchar e interactuar a la luz de las reflexiones, de las conversas que vamos a comenzar a detonar y pues nuevamente muy complacida y muy feliz de habitar el alma mater. Le compartí a las compas que siempre es muy grato el poder compartir esas experiencias que también han transformado y han hecho parte de estos tránsitos. Entonces me alegra mucho estar por acá. Un gusto, Victoria, tenerte acá presente. Igualmente. Bueno, antes de comenzar, es importante, a modo de contexto, hablar qué es la Ley Integral Trans. Este es un proyecto de ley que se presentó el 31 de julio de este año ante el Congreso de la República, que busca garantizar los derechos y la protección de las personas trans y no binarias. Propone algunas medidas que promueven el acceso a la educación, la salud y seguridad social, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención y atención de violencias que sufre o que padecen la población trans y no binaria, y la facilitación de procesos como el cambio de nombre y la corrección del sexo género en los documentos de identidad. Esta ley es muy importante en un país como el nuestro, en el que las personas con experiencia de vida trans y no binaria aún enfrentan múltiples barreras para ejercer su autodeterminación. Además, siguen siendo víctimas de múltiples violencias y discriminación. Por ejemplo, durante el año 2023, la ONG Colombia Diversa registró un total de 159 asesinatos de personas de la población LGBTIQ+. Esto representa un aumento del 7% frente a los datos que teníamos del 2022. De estos casos, 51 corresponden a personas trans y uno a una persona no binaria. Antioquia, por su parte, fue el segundo departamento con mayor número de casos por detrás del Valle del Cauca. Cifras bastante inquietantes, por eso hoy y siempre será necesario hablar sobre temáticas LGBTIQ+. Entonces, en 2023, 200 activistas y organizaciones conformaron una plataforma que diseñó la metodología participativa y comunitaria con la que se construyó este proyecto de ley. En esta construcción, más de 1.300 personas trans y no binarias de 27 departamentos diferentes participaron en una encuesta en la que se les preguntó por sus expectativas respecto a este proyecto de ley. Este es un proyecto interseccional, esta palabra es importantísima, que cuenta con 67 artículos que cubren múltiples necesidades de la población trans. Ahora sí, vamos con la entrevista. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, Victoria, para comenzar, cuéntanos en qué consiste este proyecto de ley y por qué el término integral. Bueno, la ley integral trans, como bien se ha anunciado en un primer momento, es una apuesta política que parte de las experiencias de vida trans y no binarias de toda la territorialidad colombiana, desde el interior hasta esa Colombia profunda, nombrada también por nuestros dirigentes. En ese sentido, parte de unas reflexiones contundentes en las cuales una ciudadanía históricamente había sido desconocida. La legitimidad sobre el ejercicio pleno de los derechos, la garantía de poder acceder al espacio público de manera libre y sin que se nos discrimine, pero también la preocupación por tantos asesinatos y por tantas vulneraciones de derechos en todos o desde todos los enfoques. Es muy preocupante y muy desalentador las cifras que ustedes enuncian porque continúan siendo subregistros,
porque uno son los reportes oficiales, otros los que no se reportan de manera correcta. Hace 2 años falleció una mujer trans en una banca del Parque de Bolívar y fue muy curioso porque de una vez se descartó de que fuese una mujer trans, sino que dijeron que era esa marica que habitaba el Bolívar, pero en un principio confundieron dos historias de dos personas en habitancia de calle. Ella muere en el Parque Bolívar, pero en realidad reportan que murió en la Avenida Oriental. En ese sentido, cuando la ley integral trans enuncia que cada vida importa, que cada vida merece ser nombrada con dignidad, se piensa en todas las dimensiones de unas vidas que en Latinoamérica no superan una experiencia, una expectativa de vida superior a los 35 años. Eso es preocupante, como vivir tranquila en una ciudad, en un territorio donde todo el tiempo tengo un montón de prevenciones y de miedo, no ante una paranoia, no algo que surge en mi mente o que me estoy imaginando la violencia, no, es que la vivimos en la cotidianidad, la vivimos en las instituciones educativas, la vivimos ante la negativa del profesor, de la profesora, de enunciarnos de la manera en la cual nos identificamos. Entiendo por identidad aquella construcción que se relata y que nos hace seres distintos a los demás de manera biológica, política, sexual, cultural, como lo diría Néstor García Canclini. Y en ese sentido, cuando nos enunciamos en primera persona, estamos reivindicando precisamente esa identidad que no puede ser vista como un capricho, sino que tiene que ser vista a profundidad y de una manera integral desde esa diferencia que nos habita. Colombia, y lo dijo en su momento el informe Aniquilar la diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha sido un país que ha aniquilado su diferencia. Nos han asesinado por el hecho de ser distintas o no tener una corresponsabilidad con aquel sistema sexogénero que anunció Gayle Rubin por allá en la década de los 70, pero que en la actualidad se viene repensando como ese sistema colonial de género moderno, enunciado por primera vez, se podría decir, por María Lugones, pero también a partir de esta reflexión, Ochi Curiel hace unos zoom bastante interesantes, hace unos acercamientos muy interesantes a otras realidades y a otras intersecciones que también enunciábamos hace un momento. Una apuesta interseccional, pero también tenemos que tener un amplio concepto en el cual distanciamos que es un tema LGBTI. Porque también algo muy doloroso es que se categoriza, ejemplo, X o Y violencia sobre una persona como una violencia sobre una persona LGBTI, cómo se puede ser lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex al tiempo. En ese sentido, quizás hemos tenido políticas públicas, quizás hemos tenido unos acuerdos que precisamente reiteran lo que en el orden constitucional ha estado históricamente, pero que no se ha cumplido. En ese sentido, hay leyes que preceden esta propuesta, este borrador, este proyecto, ¿de acuerdo? Como la de Argentina y como la de España. Con preocupación también hacemos una mirada a cómo se está moviendo América Latina en relación a las decisiones de poder o que tienen poder sobre otras vidas o que tienen poder sobre la garantía de los derechos de otras vidas, sobre la diferencia que nos habita. También se ha desconocido la legitimidad de poder enunciar una identidad independiente de su fugacidad, como se han atrevido a enunciarnos. Nos dicen como, no, pero venga, ¿por qué mejor no nos quedamos como hombres y como mujeres? Porque el resto son identidades fugaces, como si la fugacidad de ser hombre o ser mujer en los diferentes conceptos territoriales, históricos, políticos no hubiese sido distinta, como si el concepto no hubiese cambiado. En ese sentido, también se da una mirada a esa posibilidad de enunciarse sin la necesidad de una representatividad, porque todo el tiempo están hablando de nosotras y nosotras, todo el tiempo están opinando acerca de las experiencias de vida trans sin nosotras. Todo el tiempo incluso se están produciendo artículos académicos, investigaciones sin nosotras. Peor aún, también intenciones de investigación
que buscan dar cumplimiento a unas exigencias académicas o a unas expectativas académicas, pero donde nos convertimos en un objeto de investigación y no las investigadoras en sí mismas. En ese sentido, he enunciado un montón de dimensiones en las cuales vemos reflejadas un montón de necesidades y como población transcolombiana empezamos a detonar unas reflexiones que no parten del contexto actual. Son reflexiones que por supuesto hace muchos años se han detonado y en muchos momentos han sido bastante problemáticas a la luz de la garantía de los derechos por parte del Estado, pero también de otras entidades. La ley integral trans se materializa como un sueño y como un sueño de articulación colectiva. Y eso también ha sido una conversación frecuente, independiente de que la ley se apruebe o no, acercó a muchos liderazgos que no se conocían. Esa también ha sido una dificultad, no solamente en este movimiento, sino en otros movimientos, la posibilidad de articularnos, y no necesariamente porque no lo queramos hacer, sino porque los medios realmente no son tantos. Pero cuando conocemos otras realidades, otras experiencias de vida, otras formas de ser y habitar el cuerpo, también identificamos que las necesidades son distintas. Por ese asunto de la colectividad dentro del accionar de una norma, de una ley, no se puede obviar, porque las particularidades cambian, los contextos cambian, y con toda seguridad que la necesidad de una mujer con experiencia de vida transexual es muy diferente a la de un hombre trans. Y las exigencias, ejemplo, ante el sistema de salud son distintas. He enunciado ámbitos como la educación, la salud, el trabajo digno, la posibilidad de acceder a una ciudadanía, a un goce de espacio público, en la legitimidad, en el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, se consolida como ese primer acercamiento histórico, es un momento histórico en el cual muchas voces se articulan para detonar esos sentires que de manera individual habían caminado con nosotras, nosotros, nosotres. Una ciudadanía burlada, una ciudadanía patologizada históricamente, porque también tuvimos y continuamos teniendo esa categoría de la patología, ejemplo, para acceder al sistema de salud. De facto están diciendo que vivimos con disforia de género. Entonces se trata o se acompaña como una enfermedad, como una patología y no como la garantía de poder acceder a un sistema de salud que pues va a evaluar de manera integral mi cuerpo y con eso pues la operatividad de una hormona u otra. Pero de una vez están diciendo que te van a reducir la disforia. Es como si te estuvieran mintiendo. Porque si bien todo el procedimiento es transparente, todo el tiempo están asumiendo de que eres la persona que nació con una genitalidad, que su genitalidad corresponde a ese género y a ese sexo asignado al nacer, que no es móvil, pero quien detonó el problema eres tú, una. Quien detonó el inconveniente es una, o quien está teniendo ese padecimiento es la persona con experiencia de vida trans. Entonces, también es muy particular que todo esto se consolida como un acompañamiento, sí, integral, porque es un acompañamiento interdisciplinar. Yo he estado allí por psiquiatría, por psicología, por trabajo social, por endocrinología, por unas especialidades que no desconozco que sean importantes, pero el asunto es que se sigue reforzando ese paradigma en el cual solo nos podemos enunciar como hombres y como mujeres a la luz de un esencialismo biologicista. Y ese esencialismo biologicista todo el tiempo está marcando la diferencia entre sexos o entre una genitalidad que se hace visible. Hablemos del pene, de la vulva, de la vagina, pero no hablamos de cuerpos intersexuados. Pero no hablamos o no decimos de que en todas las cuerpos puede habitar tanto la testosterona como los estrógenos en todas las existencias. Eso también se desconoce y se desconoce que las decisiones son distintas. A mí me llama mucho la atención que en uno de los acompañamientos que tuve en el sistema de salud por una de las psicólogas, el primer acercamiento a través de la palabra fue como esa voz
la tenemos, la tenemos que acompañar, esa voz la tenemos que trabajar. Esa fue la premisa y yo, caramba, me quedé sin trabajo. O no sé por qué no me lo había pensado, ¿sí? Entonces se tienen unas expectativas de la feminidad de la voz. Se puede ser más mujer entonces si se tiene una voz delgada. Se puede ser más mujer entonces si asumo X o Y roles impuestos de manera social. Yo siento que también esa mirada que nos permite Julia Serano cuando habla de la demonización de la feminidad desde una experiencia de vida trans nos da muchas pistas, porque es que desde allí también hay profundas sospechas. Venga, la crítica y la burla y el lugar de señalamiento es porque eres trans o porque te enuncias como una feminidad que se habita. Pero también tenemos otra paradoja bastante fuerte y es que desde el feminismo radical trans excluyente se están apostando por unas concepciones muy dolorosas en relación a nuestras vidas. Nuevamente, personas que no son trans, personas que no se enuncian desde lo trans, ejemplo, traigo a Carolina Sanín, hablan de lo trans. Entonces, Carolina Sanín es un referente del cómo en Colombia a través de los medios, a través de lo mediático, a través de las redes, se difunde desinformación. Has mencionado esto de las violencias sistemáticas que ha sufrido la población trans y algo que hacías alusión ahorita es esa deuda histórica. Precisamente este proyecto de ley busca que haya una reparación histórica. ¿En qué consiste esa reparación? Esa reparación histórica quizás no consiste en otra cosa que, en primer lugar, romper con esa falsa idea del enemigo interno. Porque en muchos momentos como país en nuestra historia nos hemos visto como enemigos, enemigas unos de otros, solo por ser diferentes. Esa reparación histórica es reconocer que hasta la década de los 70, de los 80, se seguían realizando batidas o las famosas batidas por parte de la policía, por parte de la autoridad, como lo enuncian, ¿sí? Y que nos desvinculaban de nuestras identidades, por esas muertes que siguen esperando ser reclamadas, por esas personas dadas por desaparecidas que siguen esperando ser encontradas por sus familias y amigas, por esas identidades perdidas. Y es una premisa de Casa Diversa, Casa Diversa como una 8, cuando nos pregunta o cuando nos dice cómo recuperar una identidad perdida. Cómo recuperar la identidad de aquella marica que se trepó en el barrio y que el grupo armado le obligó a destreparse porque no era bien vista para su entorno y de ahí en adelante ya solo fue miedo en su existencia y la imposibilidad de permitir que esa identidad fluyese. La reparación histórica es reconocer que no hemos tenido un pasado mejor, pero sí podemos construir un presente posible. Del futuro hablaremos, pero sí podremos hablar de unas acciones que en el presente van a movilizar quizás esas proyecciones que queremos tener, porque no las hemos tenido. Muchas mujeres trans en el ejercicio del trabajo sexual me han comentado que viven tan al día que no saben si mañana van a estar. Entonces, por eso también tratan de disfrutar ese aquí y ese ahora. Pero no lo hacen como cuando una persona del común dice, en cualquier momento nos podemos ir de este plano. No, lo hace por el reconocimiento de que hay una amenaza latente, de que hay una amenaza latente de corrección, que hay una amenaza latente de señalamiento por falsa idea de locura, que siempre se habla de las experiencias de vida trans o incluso lo más mediático es el momento de nuestras vidas o lo que se hace más mediático es el momento de nuestras vidas en el que sí o sí estamos sufriendo. ¿Sí? Entonces es importante enunciarlo desde el cine, desde la literatura, desde las series, pero ¿por qué se hace tanto énfasis en los momentos en los que quizás nos estamos viendo vulneradas o estamos sufriendo por X o Y circunstancia?
A mí eso me genera sospecha porque si es como si los medios quisiesen hacer muy visible que las experiencias de vida trans o las personas trans no la pasamos bien. Porque no se le hace zoom a maestras como la profe Ana Lula Feral, que pertenece a nuestra universidad, experiencias de vida trans que también desde la academia le han dado toda, pero desde el arte también. Porque no reconocemos películas o series que hablen de estos referentes. La reparación histórica también parte de comprender que estas vidas han tenido sueños diferentes al puteo o sueños diferentes a la estética. Ambos trabajos dignos y legítimos, pero que también hemos tenido otros sueños y que no se han materializado no porque no queramos, sino porque las condiciones históricamente han sido adversas. Victoria, precisamente como lo mencionabas ahorita, pues las necesidades son diferentes, ¿cierto? Y no hay una sola forma de ser una persona trans, no hay una sola forma de ser una persona, un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona bisexual. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre la importancia de la interseccionalidad dentro de este proyecto de ley. La importancia de la interseccionalidad que abordábamos en un momento, en primer lugar, no es enunciarla tan rápido, porque yo siento que también se nos está convirtiendo en un gran cliché dentro de las discusiones, pero no se interioriza. No se interioriza de que hay unas relaciones importantes en esas violencias simbólicas y estructurales que vivimos como población y que quizás están entrelazadas. Entrelazadas no solamente por el hecho de ser una mujer trans, sino una mujer trans empobrecida, una mujer trans racializada. Y todas estas violencias pueden recaer en una misma existencia. Es reconocer que ese mismo sistema sexo-género, sistema moderno de género colonial, impone unas formas de ser y habitar que desconoce no solo esa legitimidad de la ciudadanía que se habita, sino el ser y habitarse y el poder nombrarse en cuarto propio. Pero eso implica que todas las dimensiones de la vida, que en todos los ámbitos se haga una especial atención. En todas esas dimensiones que tienen que ver con esos factores que influyen en el hecho violento, deben ser analizados. Es por eso que también se detonan reflexiones en torno a la ruralidad, ¿sí? Donde las personas con experiencia de vida trans desde la ruralidad viven contextos muy diferentes donde quizás toda esta conceptualización es ajena, pero se reconoce, se sabe, se vive y se referencia. Hablemos de la señorita María, o hablemos de los contrastes o de los matices que podemos que podemos visualizar en una película como Si Dios fuera mujer. Matices de experiencias de vida trans de la ciudad a lo que conocemos como periferia. Entonces allí llega también la territorialidad. ¿Cuáles son las particularidades de esa territorialidad? ¿Cuáles son las particularidades de esa racialización? Porque no es lo mismo entender la racialización desde lo afro a lo indígena. Son experiencias distintas y sobre todo que tienen contextos históricos muy distintos. Entonces, de allí radica la importancia de la interseccionalidad, una mirada más amplia. Bueno, esta propuesta de ley surge como de la juntanza, de la colaboración de varias organizaciones, grupos comunitarios, líderes de la población trans, pero quisiera como que nos ampliaras un poco de cómo fue ese proceso de juntanza, de organizarse, de decir, venga, es que tenemos que hablar que estas son nuestras necesidades, tenemos que llevar esto como una propuesta constituida. Esa juntanza inicialmente convocó a muchas organizaciones sociales que desde los diferentes, a manera de contexto, en las diferentes territorialidades hay organizaciones sociales que ya por muchos años se han encargado de abanderar los temas que tienen que ver con las experiencias de vida trans. Ejemplo, la Fundación GAT. Ejemplo, la Red Comunitaria Trans en la ciudad de Bogotá. Pero también hay otras organizaciones que quizás, como lo anuncié en un principio, no se
habían encontrado. En ese sentido, estas organizaciones se ponen en conversación y se articulan. Incluso es importante que también visualicemos a través de las redes sociales el @seraleytrans para que visualicemos el cómo estas formas de ser y habitar, incluso desde el arte, desde los diferentes ámbitos, han articulado y han propuesto unas voces. En ese sentido se empiezan a desarrollar contextos de encuentros territoriales en los diferentes departamentos. Entonces, esos encuentros territoriales buscaban también hacer una identificación de las necesidades, de esas realidades que bien conocemos, pero que tenemos que leer a la luz del derecho. Y ahí había un reto bastante grande, cómo convertir esas necesidades en lenguaje jurídico. Y las compas, les compas que se dieron esta tarea, que habitaron las diferentes territorialidades, tuvieron unas conversaciones que buscaron recoger, que buscaron consolidar una información muy extensa y sobre todo muy estratégica. Porque es que es una ley, se tiene que proyectar. El lenguaje tiene que ser operativo tanto para el contexto actual como para el contexto dentro de 5 años. ¿Sí? Y eso también se convierte en un reto experiencial que ponían las organizaciones sociales. Porque las organizaciones sociales, pues por supuesto, operan sin un recurso. La mayoría de ellas operan sin un recurso fijo. Muchas de ellas han encontrado estrategias para captar esos recursos de cooperación internacional. Pero como la Liga de la Salud Trans, que también tiene una conversación importante en la articulación de esta ley. Pero la realidad es que no siempre está presente. Entonces, el poder juntarse, el poder acercarse, se convierte también en ese legítimo acto de resistencia que se puso en conversación, que articuló esas diferentes voces y que dio línea estratégica para que pues, las voces precisamente se potencializaran en este ejercicio. Y cuando digo las voces se potencializaran, es que hay compas trans que son voceras de la ley integral. Hay compas trans que en estos momentos se encargan de elaborar y de traducir todas esas necesidades en el lenguaje jurídico, porque hay diferentes experticias, porque hay diferentes enfoques o experiencias de vida que le apuntan a esos diferentes matices que necesita un proyecto como estos. Victoria, ya lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, entonces ya como última pregunta, para responder brevemente, te preguntamos, pues sabemos que este proyecto de ley cuenta con el apoyo del gobierno y con el apoyo de varios partidos como lo son el Pacto Histórico, el Partido Liberal, el Partido Verde, entre otros. Entonces, ¿ustedes cómo ven el panorama político? ¿Cómo ven como la erradicación de este proyecto y que pueda pues seguir adelante? El panorama político, pues siempre lo queremos ver de manera alentadora. Sí, sabemos que hay unas realidades, pero pues no queremos tampoco adelantarnos a lo que pueda suceder sin que siquiera se converse o se tenga una revisión. Si hay una realidad importante es que tuvimos este proyecto de ley de inconvertibles y que tuvo un debate bastante doloroso y que sabemos que no pasó. Entonces también los argumentos en contra también están un poco preparados, pero también hay otros argumentos que legitiman precisamente la operatividad de una ley a la luz de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces quizás por eso se han tenido este acercamiento a estos diferentes partidos, porque era otra de las conversaciones que se tenía. Aquí tenemos que hablar con todos. Aquí tenemos que hablar con todas, todos y todes, independiente de la filosofía política, porque es que aquí estamos hablando de la dignidad de la vida, aquí estamos hablando de salvar vidas, aquí estamos hablando de garantizar la vida en muchos momentos para un sector poblacional que también hace parte de la territorialidad colombiana. Entonces ese también ha sido el llamamiento, no es un favoritismo para extraterrestres, amor, es un acercamiento a la legitimidad de unos derechos
que históricamente habían sido negados y que le pertenecen a esa ciudadanía colombiana, ¿sí? Y que no es poca. Hay muchísimos seres que se reconocen y hay otros que simplemente no, hay otros que nos hacemos visibles y hay otros que no. En ese sentido, ese panorama sigue siendo un reto, pero también lo vemos de manera alentadora, porque es justicia reparativa, es justicia y dignidad sobre nuestras vidas. Muchísimas gracias, Victoria. Nos alegra muchísimo tenerte acá presente para que pudiéramos hablar de este tema tan importante. Hoy, háblalo. Hoy estuvimos en cabina Juan José Gómez Agudelo Y John Steven Ospino. Bueno, este es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_al piso en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la Urbe.